Buenos días, arquitecto. Buenos días, compañeros. En este caso les vamos a presentar los componentes del hormigón. Bueno, en la NEC definen al hormigón como la mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico que contenga agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos. Esto es valioso acotar, pues normalmente se suele confundir a veces como cemento con concreto, y aquí podemos ver como que cuáles son los componentes para crear el hormigón como tal, en esta gráfica de aquí. Pásale, por favor. Listo. Del primer componente del que vamos a hablar es del agua. El agua desempeña uno de los papeles vitales en el hormigón. Es el componente que genera la reacción química con el cemento para producir la pasta mecánica para el hormigón. El agua aglutina las partículas del árido, las mantiene unidas y colabora en gran medida con la resistencia, y todas las propiedades empleadas en la mezcla deben estar libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, sales o materiales orgánicos. El agua potable y casi cualquier agua natural que se pueda beber y que no tenga sabor o olor marcado se puede utilizar en la elaboración del hormigón. No serán utilizadas en la preparación de un hormigón aguas hervidas, aguas de desechos industriales, aguas blandas o de deshielo de montañas. Tampoco se debe utilizar agua salada de mar, pues son sustancias nocivas que provengan de los áridos o de los aditivos, serán contabilizadas en la cantidad que pueden contener el agua de mezclado. Las impurezas excesivas pueden afectar no solo el tiempo de fraguado, sino la resistencia del hormigón y la estabilidad volumétrica. El agua utilizada para la mezcla, incluso el agua libre de los áridos, no debe contener cantidades perjudiciales de iones y cloruros. La cantidad de agua debe ser exacta, ya que el exceso de agua creará huecos en el hormigón, disminuyendo la resistencia del mismo. Durante el fraguado se puede agregar agua, pero es importante realizar los cálculos para evitar la desecación y mejorar la hidratación. Gracias. Listo, como segundo elemento tenemos el cemento. El cemento es un aglomerante formado por una mezcla de caliza y arcilla calcinada, el cual puede endurecerse después de ponerse en contacto con el agua, sin olvidar que contiene dentro de sí una pequeña cantidad de yeso. En cuanto a la consistencia y la maleabilidad del cemento, va a depender del agua que se agregue a la mezcla. Las propiedades de la mezcla van a depender también de los distintos agregados que se utilicen. En cuanto tenemos los tipos de cemento, tenemos el cemento Portland ordinario. Es el tipo de cemento más utilizado en la construcción civil. Se fabrica y utiliza alrededor del mundo, ya que es muy accesible y de buenas propiedades para la construcción. Este es utilizado en zapatas, columnas, traves, muros, losas, pisos y pavimentos. También tenemos el cemento Portland Puzzolana, que es muy parecido al cemento Portland ordinario, pero tiene características que lo ayudan a resistir más contra agentes externos climáticos como la lluvia. Este es utilizado en estructuras marinas, obras de alcantarillado, cimentaciones y muelles o puentes. Tenemos también el cemento de fraguado rápido, que se utiliza en construcciones o vertidos que necesitan de un fraguado rápido y es muy utilizado en la construcción. Y como otro tipo de cemento tenemos el cemento de escoria de alto horno, que es un clinker. ¿Qué es el clinker? Este se forma tras calcinar la caliza y la arcilla a una temperatura de 1350 a 1450 grados centígrados. Este se mezcla con un 60% de escoria y se obtiene propiedades similares al cemento Portland, pero resulta ser más económico utilizarlo. Este es idóneo para arquitectura de concreto en masas o armados donde el calor de hidratación sea muy bajo, por ejemplo, en obras de concreto en masa y en estabilización de suelo. El siguiente elemento son los áridos, los cuales constituyen entre el 70 y el 80% del volumen total del hormigón, siendo esencial para determinar su resistencia, colaborando en evitar o disminuir las fisuraciones por retracción. En la fabricación de hormigones pueden emplearse tanto áridos gruesos como la grava y áridos finos como los procedentes de arenas. Como siguiente, tenemos los tipos. Dentro de estos tipos se clasifican en tres. Los tipos, el primero sería el natural, que estos se dividen a su vez en dos grupos, como lo son los áridos granulares, los cuales se utilizan tras un proceso de lavado y clasificación. Son como redondeados, sin aristas y con superficie lisa. También se conoce como áridos rodados y son mayormente de naturaleza silicia. El segundo tipo de los
naturales serían los áridos de machaqueo, los cuales se obtienen de canteras tras arrancarlos de macizos rocosos. Posteriormente se someten a un proceso de trituración, molienda y clasificación. Sus aristas son vivas y tienen superficies rugosas. Son mayormente de naturaleza caliza. Ahora tenemos los siguientes, que son los artificiales, los cuales se constituyen en subproductos o residuos de procesos industriales, y los reciclados son aquellos que anteriormente ya fueron utilizados en otras construcciones, por ejemplo, en el derribo de edificaciones. Siguiente. Ya. Aquí hay 3 imágenes sobre los áridos. En la primera tenemos un árido grueso rodado de río, en la segunda tenemos un árido fino, que es arena de río, y en el tercero tenemos árido grueso de roca machacada. Ya. Lo siguiente sería las anomalías que se pueden presentar en los áridos en la confección del hormigón. Principalmente se tiene que los áridos contienen compuestos de azufre, como son la pirita, la pirrotina o la mascarecita, los cuales reaccionan con el cemento dando compuestos expansivos con gran incremento de volumen que destruyen completamente la masa del hormigón, lo que puede ocasionar que haya patologías muy severas. El otro sería que los áridos ya. Los áridos gruesos con forma muy alargada producen bajas resistencias al exigir mayor cantidad de agua. También se tiene que tener en cuenta el contenido de ion cloro, los cuales no se deben exceder los límites que tiene la NEC. Y lo otro sería los áridos no han de presentar reactividad potencial con los compuestos alcalinos del hormigón. Bueno, ahora vamos a ver los aditivos. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que los aditivos son indirectos con sustancias que se añaden al cemento para mejorar sus propiedades. Entre ellos tenemos los directos e indirectos. Los aditivos directos son aquellos que actúan directamente sobre la mezcla, modificando sus propiedades físicas o químicas. Algunos ejemplos de aditivos directos son los cementantes. Estos aditivos mejoran las propiedades del cemento, aumentan su resistencia y durabilidad. Por ejemplo, los cementos de alto rendimiento que se mencionó anteriormente. Los agregados. Estos aditivos mejoran las propiedades de los agregados, aumentando su resistencia y durabilidad. Por ejemplo, los aditivos para agregados ligeros reducen el peso del hormigón, de los hormigones y los morteros. Y por último, como directo tenemos del agua. Estos aditivos mejoran la calidad del agua de mezcla, eliminando las impurezas que pueden afectar las propiedades del cemento, que anteriormente se mencionó. Luego tenemos los aditivos, en cierta forma, los indirectos. Tenemos algunos tipos que existen. Los aditivos indirectos son aquellos que no actúan directamente sobre el cemento, sino que modifican las propiedades de los materiales que se utilizan para preparar el hormigón. Algunos ejemplos de estos aditivos son como primero tenemos los aditivos reductores de agua. Estos aditivos reducen la cantidad de agua necesaria para prepararle la mezcla del hormigón, lo que aumenta su resistencia y durabilidad. Luego tenemos los aditivos plastificantes. Estos aditivos mejoran el trabajo del hormigón, haciéndolo más fácil de colocar y compactar. Y los activos retardantes. Estos aditivos retrasan el tiempo de fraguado del hormigón, lo que me permite un mayor tiempo de manipulación y colocación. Luego tenemos los aditivos aceleradores. Estos aditivos aceleran en el tiempo de fraguado del hormigón, lo que permite un menor tiempo de construcción. Los aditivos impermeabilizantes. Estos mejoran la impermeabilidad del hormigón, protegiendo desde la penetración de agua. Los aditivos anticorrosivos. Estos aditivos protegen del hormigón del óxido, causando por agentes externos como el agua o el aire. Y eso sería todo de nuestra presentación. Muchas gracias.